Hola, vamos a empezar a ver análisis de varianza. Análisis de varianza. Que como en inglés es analysis of variance, se representa en esta forma ANOVA. Entonces vamos a ver ANOVA, ¿qué quiere decir eso? Análisis de varianza. ¿Y qué quiere decir el análisis de varianza? Bueno, este se usa para comparar tres o más medias. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, en la prueba Z o la prueba T, se compara, bueno, se hace una prueba para una media o se hace una comparación entre dos medias. Entonces aquí, cuando hacemos en prueba Z o en prueba T, ¿qué tenemos? Tenemos que se da un nivel de confianza alfa. Por ejemplo, vamos a decir que sea de 0.05. Esto quiere decir que la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es 5%, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza? El nivel de confianza pues es de 95%, o sea, 0.95. Pero vamos a decir que no tengo dos, sino tengo tres. Si yo tengo tres grupos y quiero hacer quiero comparar las tres medias, como solo las puedo hacer de dos en dos, entonces tendría que hacer el grupo 1 contra el grupo 2. Luego tendría que hacer el grupo 2 contra el grupo 3. Y luego tendría que hacer el grupo 1 contra el grupo 3. Entonces, ¿cuál sería el nivel de confianza? Pues como son tres pruebas, 1, 2, 3 pruebas, entonces sería 0.95 elevado al cubo. Esto me da 0.857, ¿sí? O sea que este es el nivel de confianza. ¿Cuál es la probabilidad de un error tipo 1? El error tipo 1 pues me daría lo que falta aquí, 0.143, o sea, 14.3% de probabilidad de error tipo 1. Y si fueran cuatro grupos, bueno, si fueran cuatro grupos, voy a tener que hacer de hecho 6 comparaciones. Entonces, bueno, no hago aquí los cálculos, pero la probabilidad, aquí lo apunto, es de 26.5%, la probabilidad de un error tipo 1. Para 5 grupos es de 40.1. Para 6 grupos es de 53.7%. ¿sí? Entonces, aquí de hecho ya estamos más arriba del 50%. ¿sí? Quiere decir que si yo hago la prueba de 6 grupos, lo más probable es más probable que haga un error tipo 1 a que todo salga bien, ¿sí? Entonces, pues conforme va creciendo el número de muestras, va creciendo el error, pues ya aquí ya no tengo ninguna confianza, porque es más probable cometer un error que hacer bien la prueba. Pues la probabilidad de hacer bien la prueba es 1 menos, o bueno, 100% menos 53%, son 46.3%, ¿sí? Entonces, es menos del 50%, es más probable hacer un error tipo 1. Entonces, eso no sirve. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues esto, el análisis de varianza, que consiste en una prueba
prueba F, así como hay la prueba Z y la prueba T, hay la prueba F. En esta pues, hay una razón que lo que se trata es de hacer una fracción entre el promedio de diferencias entre cada una de las medias en el grupo, o bueno, más que diferencias, de hecho, sí lo son, pero más bien varianzas entre grupos, ¿sí? Y luego voy a hacer las varianzas dentro de cada grupo. Entonces este es el estadístico F, ¿sí? Este es el que me va a servir para realizar pruebas de varios, ¿no? Entonces, aquí la prueba F, que es el análisis de varianza, consta de varias cosas, bueno, o puede más bien tener varios diseños, ¿no? Entonces, hay el diseño ANOVA de un factor. ¿Qué es lo que se trata? El factor es que hay una variable independiente que solo es nominal, o sea, que nada más lo que podemos decir entre una y otra es que es diferente. Y hay una variable dependiente que esa sí es numérica, ¿sí? Entonces, podemos tener ANOVA de un factor, ahí dijimos variable independiente nominal, y ahí tiene la variable dependiente numérica. Bueno, ahora dentro de además hay dos diseños. Hay uno que se llama el diseño dentro de los grupos y diseño entre grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si es dentro de los grupos, lo que hay son mediciones repetidas en el mismo elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo que tuviera fuera por ejemplo, tengo alumnos de la UACM y tengo un cierto número de alumnos, ¿no? 10 alumnos, por ejemplo, y quiero ver las calificaciones de cada alumno para hacer promedios en 5 materias diferentes, ¿sí? Entonces, los 10 alumnos pues, son la variable independiente nominal, ¿no? A los alumnos solo los distingo por nombre, y la variable dependiente numérica son las calificaciones, ¿sí? Y es dentro de grupos, ¿por qué? Porque para cada alumno voy a medir las 5 características, las 5 materias diferentes, ¿sí? Entonces, a un alumno voy a ver qué calificación obtuvo en cálculo diferencial, en cálculo integral, en cálculo vectorial, en ecuaciones diferenciales y en métodos numéricos, ¿sí? Son 5 valores de la variable dependiente. Y allí cada uno de ellos va a tener algo diferente, pero las cinco calificaciones las voy a medir en cada uno de ellos. En cambio, también puedo tener entre grupos. Si yo hago entre grupos, cada grupo puede ser diferente. Y entonces lo que yo podría tener es, voy a tomar 10 alumnos para ver, por ejemplo, que se sacaron
en cálculo integral, ¿sí? Y entonces ahí agarro un grupo. Y luego agarro otro grupo de 10 alumnos para ver qué se sacaron en la misma materia, en cálculo integral. Entonces, cada grupo de 10 alumnos es diferente, ¿sí? Tomo primero un grupo y luego tomo otros 10 alumnos diferentes. Entonces, esta es variabilidad entre grupos. Esta, entonces, aquí no se repite las mediciones. Bueno, entonces estas son las dos clases de ANOVA que vamos a ver dentro de grupos y entre grupos. Entonces vamos a empezar con, a ver, voy a ponerlo así, con ANOVA de un factor y la vamos a hacer primero entre grupos. Entonces, aquí, ¿qué es esta que tengo acá primero? ¿Sí? Entonces, esa vamos a hacer ANOVA de un factor entre grupos. Entonces, primero que nada, para esto tenemos que hacer ciertas suposiciones iniciales, ¿no? Suposiciones. ¿Cuáles son las suposiciones? Bueno, pues una es que las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente. Si no fueron seleccionadas aleatoriamente, los resultados que obtengamos no nos van a ser útiles, ¿no? Entonces, esa es la primera. La dos es que las poblaciones siguen una distribución normal. Y la tercera suposición es que la varianza de cada muestra es la misma que la de la población. De la población de donde se tomó. Y este es lo más fuerte, que es igual y es igual para cada muestra. Todas las muestras tienen la misma varianza. Esta es la suposición más fuerte. Si no son iguales o más o menos iguales, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, esta es de las cosas que hay que verificar. Ahora, ¿cuáles son los pasos, digamos, ¿no? De a uno por uno? Bueno, pues lo que tenemos que hacer primero, pues es identificar las poblaciones y ver si cumplen las suposiciones. Entonces, si esto pasa, bueno, pues ahora vamos a establecer las hipótesis nula y alterna. Entonces acuérdense que la hipótesis nula quiere decir que nada cambia y la hipótesis alterna es cuando sí hay algo, ¿no? Entonces la nula en este caso sería que todas las medias son diferentes, son iguales, quise decir. ¿Vale? Y la hipótesis alterna es que al menos una de las medias
es diferente a las otras. Entonces, esta es la hipótesis que vamos a probar cada vez que hagamos ANOVA. ANOVA de un factor entre grupos, pero también en otras, ¿sí? La hipótesis nula, que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, que al menos una es diferente. Bien, luego, ¿qué hacemos? Bueno, ya que vimos así, entonces ahora vamos a encontrar el valor. Bueno, no, antes de encontrar el valor. Encontrar los grados de libertad para cada muestra y para todas las observaciones. ¿Sí? Entonces, para los grados de libertad de toda la muestra, ¿no? Entonces voy a ponerlo así. Se usa así porque viene del inglés, degrees of freedom. Entonces, para los grados de libertad entre grupos, se toma, bueno, el número de grupos, a ver, lo voy a poner así, n grupos menos 1, ¿sí? Y luego también se toman los grados de libertad de cada muestra. A ver, entonces, de hecho debía haber empezado, bueno, ok. Entonces, para cada muestra que vamos a tener, bueno, pues que los grados de libertad dentro van a ser pues los grados de libertad de la primera muestra, los grados de libertad de la segunda, etcétera, hasta la 10ª muestra. Entonces, para cada una de ellas, de I, pues va a ser a ver, de F, I, ¿verdad? Para cada una de ellas va a ser el número de elementos en esa muestra menos 1, ¿sí? Y entonces le vamos quitando 1 a cada muestra y luego sumamos todos y eso me da los grados de libertad dentro. Y entonces aquí sí, ahora ya podemos encontrar el valor crítico o de corte de la distribución F. A un a una alfa. La alfa, acuérdense, es la precisión, digamos, a una alfa y a esos grados de libertad, ¿no? Con los grados de libertad entre y dentro. Entonces, esto generalmente se encuentra en tablas o, bueno, ya más modernamente se puede calcular con R, ¿no? Entonces, para calcularlo con R, cálculo con R, ¿cómo es? Bueno, pues es el comando QT, no, ahora ya estoy, QF, QF de 1 menos alfa, de los grados de libertad entre y los grados de libertad dentro, ¿sí? Entonces, tenemos que dar 3 números. Por ejemplo, si alfa es 0.05, que generalmente esa es la que vamos a estar trabajando nosotros, 1 menos alfa es 0.95. Luego, los grados de libertad entre grupos, bueno, pues si tengo 10 grupos, bueno, pues todos los grados de libertad son 9. Y luego dentro quiere decir que voy a tomar para cada muestra. Entonces, si cada muestra tiene, por decir algo, 20, bueno, pues tienen 19 grados de libertad cada muestra y pues entonces 19 por 10 son 190, pues ese será el número de grados de libertad dentro, ¿no? Entonces tendría que dar eso, 0.95
9 y 190, ¿no? Bueno, para cada uno vamos a tener que calcular, pero ese es el valor, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿cómo? Y este va a ser lo que nos vamos a tardar bastante rato, es cómo se calculan cómo se calcula el estadístico de prueba. De hecho, yo creo que eso mejor lo dejamos para la siguiente clase, porque es algo largo. Pero bueno, algo que sí voy a decir es que cuando calculamos el estadístico de prueba, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es una razón. Dijimos acá que el estadístico de prueba es esto, ¿no? Una razón entre varianzas entre grupos y varianzas dentro de cada grupo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues como estamos suponiendo que las poblaciones son normales todas, pues vamos a suponer que yo tengo aquí, a ver, lo voy a poner así, tengo, esta es la distribución de la primera, vamos a decir que nada más tengo 3 muestras para no enredarnos mucho. Tengo mis 3 grupos, ¿sí? Entonces aquí está la media de cada uno de ellos. Entonces, yo aquí esta diferencia es la que estoy midiendo cuando hago la razón entre grupos. Y cuando hago la razón dentro de cada grupo, lo que estoy midiendo es esta distancia de aquí. Es la varianza grupal, ¿sí? Entonces, esta de aquí es la distancia que mido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede esto variar? Bueno, puede ser que cuando yo tenga, ya ni para qué, bueno, está bien. Cuando yo haga esto, puede ser que ahora tenga algo así, que esta está aquí, esta está aquí y esta está aquí, ¿sí? Entonces vean que ya está más pegaditas, tienen la misma varianza, pero esta distancia se redujo, ¿sí? Entonces, esto cuando las diferencias son más pequeñas o más grandes, ¿no? Pueden ir creciendo o decreciendo. Esto me va a dar un valor diferente del estadístico de prueba, ¿sí? Entonces, si aquí, por decirlo, si las diferencias entre diferencias entre grupos decrecen, también el valor del estadístico F decrece. Ajá. Y si crecen, pues crece, obviamente, ¿sí? Pero también puede suceder esto, puede suceder que yo lo que tenga es que aquí esto más o menos quede igual acá, ahora, que esta que viene aquí, ¿verdad? Entonces a lo mejor esta es la misma. Y esta de acá es la misma. Y esta de acá es la misma, ¿sí? Pero aquí yo tuviera algo así. Aquí tuviera yo algo así. Qué feo me salió. Bueno, ustedes entienden. Y esto así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí esto se mantuvo constante, ¿sí? Pero lo que disminuyó fue esto de aquí. Bueno, más o menos aquí. Como que no lo hice medio mal el dibujo. Bueno, el chiste es que aquí, si esto disminuye, sí, las diferencias dentro de cada grupo disminuyen, F
también va a crecer, o sea, este es inverso en realidad, ¿no? F crece. Ajá. Entonces vean la diferencia, ¿no? Entonces aquí, si las diferencias crecen, F decrece. Y aquí si las diferencias de cada grupo disminuyen, entonces F crece. Ajá. Tenemos el comportamiento inverso, ¿sí? Bueno, eso es lo que mide la razón F, ¿sí? Bueno, entonces aquí le vamos a dejar por ahora. En la siguiente clase vemos cómo se calcula el estadístico de prueba porque es algo largo. Por ahora, pues eso es todo. Gracias por su atención.